15:05, empezamos un nuevo programa de Lica y Prieta en la Nueva Play. Nos escuchan en la nueva.com. Hasta las 4 de la tarde los vamos a estar acompañando con opinión, información, testimonio, análisis. Con una charla bien interesante que se viene en el principio del programa. Vamos a seguir hablando de economía, política, obviamente está todo relacionado. Pero bueno, con un experto en temas económicos, precios, bueno, en fin, varias cosas para conversar con él. Tercer día consecutivo de economistas, pues tuvimos anteayer a Gustavo Lázari, economista liberal, empresario, el hijo de la famosa y querida Alita de Lázari, digamos, muy recordada en los años 90, que estuvo en Bahía Blanca para dar una charla. Mucha gente que está en los temas de actualidad, que le gusta la economía, le presta atención a Lázari. Es un hombre que comparte en buena medida el ideario con Javier Milei, si bien tiene algunas diferencias, y de hecho en términos personales está distanciado de Milei, pero bueno, tiene más un perfil para ese lado. Ayer hablamos con Guillermo Moreno, no hace falta que lo presente ni que les explique, que tenía una mirada completamente distinta a Lázari y a Milei y a todo lo que se le parezca. Bueno, hoy vamos a tener a alguien que normalmente escuchamos que busca un lugar de mayor sensatez, esas cosas que por ahí a veces hoy, digamos, hoy lo que garpa es el ruido y el extremo, pero bueno, en mi opinión siempre es mejor tratar de escuchar a alguien que trata de parar la pelota. Está bueno escuchar todo, pero también está bueno escuchar a alguien que trata de parar la pelota y mirar un poco la cancha de manera menos apasionada y de manera más analítica. Bueno, tenemos 24 grados en este momento, una tarde bastante agradable en la ciudad de Bahía Blanca. Mi nombre es Maxi Alica y ya mismo saludo a mi amigo, compañero sanlorencista. Respiramos aliviados porque ayer no nos comimos un papelón, podría haber sido, no pasó. Bueno, al señor Sergio Prieta. ¿Cómo andás, ¿Todo bien, Sergio? querido? Todo bien, muy bien. ¿Viste excelente. el partido ayer? Lo vi. Me quedé hasta último. Pensé que perdíamos, porque ya para mí el día que sé que juega San Lorenzo ya me preparo como para decir hoy me voy a dormir enojado. Igual, extrañamente tenemos una estadística en los últimos años favorable del Monumental. River es la bestia negra de San Lorenzo, ¿no? Como San Lorenzo de Boca. Sí. En los últimos años no va tan mal el Monumental. Yo cuando vi que ellos agarraron 2-3 goles de entrada dije, me parece que va a ser bastante parecido a algunos últimos partidos que hubo en esa cancha, algo así. De hecho, no lo ganamos la última. Sí, porque Leguizamón tira un pase fuerte. Porque Leguizamón demasiado fuerte. Tiene un balde en la cabeza, pero bueno. Yo no sé para qué tantos economistas, y ya la situación está resuelta, Lica. ¿Vos decís que sí? Está acomodada, Ave Miller, el Imperio Argentino, todas esas cosas que leo en las redes que me causa gracia. Hoy volvió a bajar el dólar paralelo, el dólar blue, y ya casi... A este lo conozco, por lo menos lo queremos, al que está acá, es nuestro, es de acá de Bahía. Pero basta, ya está, somos el Imperio Argentino. Les decía, el dólar blue volvió a bajar, en la CITE estaba ahora, alrededor de 1.060, 1.065 pesos, el oficial del Banco Nación 1.033, 1.032 por ahí, ya casi se tocan, la brecha ya casi no existe, es mínima, y es una de las condiciones que el gobierno planteaba, el gobierno de Javier Milei, para liberar el cepo. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Algunos que iba a ser para abril, ¿no? Bueno, por eso, pero se está dando una circunstancia que por lo menos, a ver, los argentinos, lo hemos hablado muchas veces, los argentinos que no somos economistas, igual, a medida que cumplís años, vos 47 o 46, aprendés, en un país como nuestro tenés aprendiendo economía. Y hasta a veces, hasta tenés discusiones, te permitís hacer consideraciones hasta técnicas de uno que tanto escucha hablar de economía. Pero bueno, la experiencia nos indica que nunca había pasado que el dólar había retrocedido tanto en tan poco tiempo. En julio había estado 1.500 mangos más o menos. Yo la verdad es que eso, más allá de la broma de Ave Miller y todo eso, yo la verdad es que esperaba un escenario mucho más conflictuado y conflictivo para el gobierno. Y la verdad es que me sorprende esta baja del dólar. Creo que la gente, coincido también con los críticos de Milei que dicen, bueno, la verdad es que hay mucha gente que no llega a fin de mes con su sueldo, que las cosas se encarecieron de manera muy fuerte para el bolsillo de los asalariados. Hay algunas estadísticas también que dicen que los salarios le empezaron a ganar a la inflación en los últimos meses, pero venían perdiendo demasiado. Podría pasar si mantienen la inflación muy baja mucho tiempo. Todavía en cuanto a la capacidad y al poder adquisitivo, pero bueno, son buenos indicadores macroeconómicos los que hay, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Bueno, vamos a presentar a Gonzalo Semillas, economista jefe del CREVA, Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina, que entre sus múltiples estudios tiene uno que es el más conocido por todos, que es la medición de inflación para Bahía, que hacen desde el año 96. Gonzalo, gracias por venir. Un gusto estar con ustedes. Saben más que yo, No, a ver, pero coincidís que hay gente que no estudió economía en Argentina, que es informada, que le gusta leer, que le gusta escuchar, termina entendiendo economía necesariamente. No es común que pase eso en los países. Claro, que se hable tanto de economía y sea un punto central en nuestras vidas. Vos te vas a un país
limítrofe, te vas a Europa o a otro lugar, no se habla de inflación. Nadie sabe cuánto cuesta el dólar. No preocupa. Pero bueno, porque hay otro tipo de economía mucho más estable, te ocupas de otras cosas, más personales. Pero Argentina está atrasada, además, hasta en muchas películas, y si vos, Luna de Avellaneda, por ejemplo, siempre hay un conflicto económico en las películas argentinas. Y que de crisis en crisis. El hijo de la novia, en las buenas películas argentinas, basan la economía como parte de los problemas del contexto. Gonzalo, te quiero hacer una pregunta. Decíamos que estuvo Lázari y hablamos con Moreno ayer. Gustavo Lázari decía que en Argentina uno de los grandes puntos a favor del gobierno de Javier Milei es el superávit fiscal, y que el superávit fiscal es uno de los principales sostenes de este modelo y que va a dar buenos frutos, va a seguir, en su mirada, seguir dando buenos frutos, porque el superávit fiscal va a permitir tener crédito genuino en caso de sostenerse, bueno, un montón de cosas que él planteaba. Moreno dice, el superávit fiscal es toda mentira, están barriendo bajo la alfombra. Es un dibujo. Es como si vos no pagás el gas en tu casa. Si yo no pago el gas, la luz y el alquiler, al fin de mes me sobra plata, y sí que vivo, pero no pagaste... Bueno, ¿hay superávit fiscal o es un dibujo? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, está bien el planteo, porque yo te diría como economista depende, ¿no? Claro. Depende de qué lado estés. Porque, digo, si vos no pagás la luz en tu casa o no pagás los servicios, es muy difícil de vivir. Es decir, te retrocedes en el tiempo 2000 años, estás en la época de las cavernas. ¿Ves? Vivís con la luz del día, se acaba y te fuiste a la cueva. En este caso, vos decís, bajó el gasto, porque lo que pasó, para tener superávit fiscal, por lo menos, tuvo que bajar el gasto de una manera extraordinaria, porque bajó prácticamente a cero la construcción o la obra pública, bajaron los subsidios, bajaron las transferencias automáticas a provincias, la coparticipación de los impuestos, los salarios no se actualizaron como sí ocurrió de forma más positiva en el sector registrado, privado registrado, y las jubilaciones también no lo hicieron. Entonces, de esa manera, cuando vos forzás demasiado la máquina hacia abajo, claramente vas a conseguir, y rápidamente, como lo hizo el gobierno de un mes al otro, superávit fiscal. El tema, digamos, la controversia era cuánto tiempo más podés conseguirlo de esta manera. Y estamos terminando un año y lo sigue continuando, pero porque no movió ninguna variable. A ver, lo que yo me imagino es a Milei, como antes nosotros nos imaginábamos o nos contaron cómo Néstor Kirchner manejaba la economía, como una especie de almacenero, con una libretita con 4 cuentas. Porque en definitiva, ¿uno qué hace? Bueno, 4 cuentas, 4 pilares, el resto veo. Entonces, tiene muy claro lo que quiere hacer, no va a negociar de ninguna manera el superávit fiscal, y si hay algo que tiene que negociar es en contraposición de bajar o subir otra cuestión. Es decir, si vos querés que te aumente el presupuesto a las universidades, no hay problema. Te aumento el 3, te bajo el 3 en otro lugar. Es decir, siempre va a compensar las subidas o las bajadas y va a ser pura negociación. Esa negociación nosotros no la vemos, estamos exentos de eso. Ocurre en el Congreso, ocurre a puertas abiertas, puertas cerradas, donde sea, pero nosotros no participamos de eso. Entonces, ¿tener superávit fiscal es bueno, podríamos decirlo? Sí, y depende. Porque, ¿cuál es el fin de un Estado? ¿Cuál es la definición de un Estado, por ejemplo, benefactor? ¿Qué es lo que pasó después de la crisis del 30, de hace casi 100 años atrás? Donde el Estado dijo, Keynes, famoso Keynes, dijo, bueno, en largo plazo estábamos todos muertos. ¿Qué significaba eso? Tenemos que imprimir, tenemos que salvar lo que no puede hacer el sector privado. Porque en definitiva, el Estado aparece cuando el sector privado cae, cuando el sector privado, y lo levanta. Cuando lo levanta, el sector público tiende a retirarse. Eso debería ser esa intervención, no llevarse todo el protagonismo ni uno ni el otro. Hay fallas de mercado y muchas cosas que en economía estudiamos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, en este caso suspendió todo. Superávit fiscal es interesante, pero es interesante no cuando tenés 50% de desempleo, o 20 y pico por ciento de desempleo, o pobreza, 50. Ahora teníamos 55, la UCA ayer publicó 50, son 23 millones de argentinos. ¿O tener déficit fiscal es malo? Porque esa sería la otra pregunta. A nosotros nos hacen creer que el déficit fiscal es una enfermedad crónica de la Argentina. Y que conduce inevitablemente a la inflación. Y que tiene un montón de consecuencias negativas de gestión y de resultados. Ahora, de los 210 países aproximadamente que tiene el planeta, el 40% vive con déficit fiscales crónicos. ¿Y cómo solventan ese déficit sin inflación? Ahí es donde uno empieza a abrir. Está bien, Argentina podría tener déficit fiscal como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene otro país de Europa, pero no tiene inflación del 300, como casi tuvimos en abril de este año.
no tienen un desempleo del 8 o 9%, tienen pleno empleo con el 4 o el 5%. Es decir, hay otras variables que no las sufren, entonces pueden tener un déficit fiscal que incluso qué sé yo, Japón tiene un déficit fiscal de arriba del 100% del PBI, cuando Argentina tiene el 50%. Entonces digo, es todo muy discutible. Déficit fiscal es bueno tenerlo cuando el sector, como decía, el sector privado no funciona, pero temporariamente, ¿no? 70 años. Entonces, tener superávit fiscal es una muestra, o tenés una carta bajo la manga de, che, estoy haciendo las cosas bien. Y además está tendiendo un déficit a un superávit fiscal financiero. ¿La idea cuál es, en el fondo? Yo necesito pagar una deuda. Digo, ¿por qué lo hace, a mi entender, el gobierno actual? ¿Por qué aprieta hacia abajo esta cuestión que tiene obviamente impacto directo en el resto de la economía? Ahí nos damos cuenta que cuán importante es el sector público en la obra pública. Ahí nos damos cuenta que el sector bajó a cero la construcción y no se recuperó más el sector. Empresas privadas que han desaparecido. Si hay desempleo, que hablábamos recién fuera de cámara, gran parte del sector de la construcción no logra recuperarse. Entonces, ¿por qué uno, o yo me imagino que lo hace? Porque hay una carga en la deuda muy grande. 45.000 millones hace 6 años atrás. Tomar deuda de esa envergadura para Argentina es, no te puedo asegurar, es condenada al fracaso, pero sí impacta en muchas generaciones futuras, porque gran parte de cómo estamos o los efectos es porque también tenemos una deuda, no solo porque emitiste, también tenés una deuda muy grande que hay que pagarla y son compromisos. El Fondo Monetario jamás prestó esa cantidad, ese volumen a ningún país miembro del fondo. Cada país que conforma el fondo tiene un porcentaje, aporta y tiene un porcentaje, es decir, por decir algo, Argentina es el 2% de todo lo que aporta, no le puede prestar el fondo más que de ese 2% del volumen que tiene. Y fue al país que más le prestó. Nosotros somos el mayor deudor de la cartera del fondo. Entonces, hay cosas mal hechas. La gran discusión será en algún momento, ¿era necesario ir al fondo con semejante cantidad de dinero? Bueno, estaba Trump, estaba Macri, digamos, esas son cosas que la historia y ya lo estamos escuchando. Pero ahora, ¿cómo hacemos para pagar eso? Cuando tenemos al día de hoy 15.000 millones acumulados de superávit comercial. Cuando ven, esa es la gran parte. Nosotros necesitamos dólares genuinos para pagar nuestros compromisos. Entonces, si las exportaciones andan medio como andan, y nosotros dependemos, nuestro perfil comercial, dependemos de mucha importación para poder producir, nos cuesta siempre tener superávit comercial. Lo hemos tenido con Néstor Kirchner, lo estamos teniendo ahora y eso es bueno, es positivo, porque después gran parte de eso financia a la importación, financia al turismo que se va afuera, financia las compras de tarjeta que ahora las podemos hacer con un impuesto con menos carga impositiva, y después también financia a las empresas que fabrican, que producen, pero no es suficiente para pagar los vencimientos. Por eso vos hoy mencionabas fondos frescos. Bueno, a ver, lo que está haciendo hoy el gobierno es ir hacia el exterior a ver de dónde poder financiarse. No siempre financiarse en el exterior es lo mejor. Claro. No siempre. Gonzalo, y todos estos indicadores macroeconómicos que vemos, vos corregime, baja del riesgo país, baja del dólar, baja de la inflación, bueno, no es un término capaz macroeconómico, pero ¿por qué se dan? ¿Por qué baja el dólar como baja? ¿Hay confianza en el gobierno? Sí. Antes de cámara hablábamos también de una variable no menor que es el consenso y el apoyo social. Milei ganó con un gran porcentaje en las votaciones generales y se mantuvo, cuando uno mira los indicadores en este caso la Universidad Torcuato Di Tella, muestra mensualmente índice de confianza del gobierno y lo compara en el tiempo, por decir algo, en el mes 1 de cada presidente de los últimos 6 o 7, cuál era la imagen, el soporte, la confianza. Y lo va comparando presidente contra presidente y Milei. Arrancó alto, bajó muy poquito en algunos momentos candentes que podía ser contra los jubilados o contra la universidad, pero después volvió a rebotar y se mantiene a niveles muy altos. Tiene un consenso social muy alto. Eso no es menor, es decir, de alguna manera significa que hay un apoyo fuerte a la gestión del gobierno. Obviamente hay sectores que no están de acuerdo, pero en general la medición y la metodología te indica esto. Y después tampoco creíamos mucho en marzo de este año que el gobierno mantuviera una variación de tipo de cambio de 2% mensual. Después de la de diciembre del año pasado, de 118 variación de tipo de cambio, dije, bueno, si no varía más el tipo de cambio, los precios se van a acomodar, cosa que los precios
se acomodaron demasiado rápido, digamos, 26% de inflación en diciembre, etcétera, con lo cual esa competitividad que logró Argentina por esa variación de tipo de cambio y ser más competitiva a nivel internacional, la iba a perder con el ajuste rápido de los precios. Entonces el 2% no era creíble. Por eso el tipo de cambio, digamos, o el dólar a futuro no era ni siquiera el que hoy estamos arribando. Era muchísimo más alto. Cuando vos ves las expectativas a futuro del dólar, en enero eran 1.600, 1.700 pesos. Y hoy es lo que dijo el gobierno que viene sosteniendo hace 8 meses atrás. Es decir, el gobierno sostiene que no va a devaluar, te lo demuestra, se va acercando ese efecto o se va perdiendo ese efecto de devaluación de diciembre, tipo de cambio real, le podríamos decir, es muy bajo, dejamos de ser competitivos en el mundo, encima las monedas de los países vecinos se van devaluando, entonces perdemos competitividad, etcétera. Pero bueno, conclusión es, el mercado empieza a confiar, cuando empezás a confiar, tus expectativas cambian, mejoran, entonces vos ya mirás hacia el futuro inmediato y no estás previendo que va a haber una gran devaluación y que eso va a impactar en precios. El índice de precios mayorista, que tiene que ver con precios locales e internacionales, también pegó una desaceleración muy fuerte. El riesgo país 2.500 puntos, bajó a 700. Hubo alguna baja en tiro serrucho, después subió, bajó, pero están 3 veces menos. El dólar por ahí puede ser una sobrereacción. Nosotros estamos muy acostumbrados que ante el pánico se le llama overshooting, es una sobrereacción. Compro ya porque creo que mañana va a subir más. Y yo incentivo que el dólar se vaya donde se vaya. No el oficial, sino sí el blue. Sí, sí. Y hoy no es así. Se calmaron de alguna manera las expectativas. Al año que viene son mucho mejores de lo que eran hace un año atrás. Si yo hubiera venido hace un año atrás, las expectativas no eran buenas. Hoy sí son buenas para el año que viene. Entonces como que se va normalizando. Superávit fiscal, variación del tipo de cambio tranquila, la inflación se desacelera, el riesgo país baja, el mercado bursátil tuvo grandes rendimientos. Yo identifico como que el sector financiero fue el gran ganador de la Argentina. Y si ustedes me dicen, no puedes vivir del sector financiero, necesitas el sector productivo. Bueno, el sector financiero tenemos hace muchas décadas dando vuelta en Argentina, con poca, digamos, apoyo. No digo poco apoyo, por ahí una palabra bastante compleja, pero el sector productivo sufre mucho y el sector financiero, con buena información y anticipándote, ninguno de nosotros estamos en ese segmento, tiene muchísimo rendimiento. A ver, cuando hubo inflación cuando varió el tipo de cambio en 118% el año pasado, ¿qué dijo el presidente? Vamos a tener 3 meses de alta inflación. ¿Sí? No, vamos a tener un año, no, eran un montón de opiniones. ¿Qué es ese mensaje? ¿Quién lo interpretó? Bueno, si alguien tenía dinero en el mercado bursátil o tenía en un plazo fijo estándar de 30 días, lo podía poner en plazo fijo UVA a 3 meses, que era 90 días, y eso, el plazo UVA, está asociado a la inflación. Entonces, esa persona multiplicó su rendimiento solo por haber pasado de una inversión a otra. ¿Cuántos lo hicieron? No, pero sí lo leímos, 100 personas. Sí lo escuchamos. Entonces, y de ahí siguió. El Merval está en dólares, está en 2.000 puntos cuando hemos tenido 900. Es decir, más que se duplicó en 8 o 9 meses en rendimientos en dólares. Entonces, bueno, hay que prestar atención en eso también. Tenemos que hacer una pausa. Te quedas unos minutos más con nosotros. Le quiero hacer un par de preguntas más a Gonzalo cuando volvamos. Por ejemplo, expectativa del gobierno de inflación para el año próximo, según el presupuesto, 18 y pico %. Caputo dijo el otro día más o menos 20, que para el caso vendría a ser lo mismo. A ver si es una expectativa razonable. Y hablando de expectativa, que lo mencionó Gonzalo, y ellos además de la inflación, decía hace muchos informes, uno tiene que ver con el relevamiento de las expectativas del mercado. Eso es el REME del Banco Central, pero quiero decir, hacer el informe económico regional, donde le preguntan a sectores comerciales e industriales qué esperan para la economía que viene y cómo se fue moviendo esa expectativa este año. Ya venimos. En Bahía Blanca, 3 de cada 10 jóvenes admite que apuesta. Lo hacen en cualquier lugar, en su casa, la escuela o el club. El 75% apuesta de manera online desde su celular o computadora y 8 de cada 10 reconocen que las apuestas son un problema. Apostar no es jugar. Si necesitas ayuda, los equipos de salud mental del municipio están para acompañarte. También podés llamar a la línea del gobierno de la provincia de Buenos Aires,
0800-222-5462. Siempre hay una salida. Pedí ayuda, porque apostar no es jugar. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Hola, soy Flora Luanesi y te quería contar que nos podés escuchar también por la FM, por la 92.7. Es la misma programación, somos los mismos de siempre, pero con mejor calidad de sonido. Nos encontramos acá. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. ¿Sabías que este sonido es del loro barranquero? La especie que tiene una de las colonias urbanas más grandes del planeta en Bahía Blanca. Cuando cae el sol, entre 1.200 y 3.000 loros recorren la ciudad para resguardarse en distintos dormideros. Uno de ellos es el de Avenida Cabrera, considerado uno de los más poblados del mundo. Esta especie de ave habita en barrancas de ríos y arroyos o en acantilados, donde excavan para construir sus nidos. La temporada de reproducción empieza en septiembre y culmina entre diciembre y enero del año siguiente, cuando los pichones abandonan el nido. Pueden volar hasta un máximo de 48 km/h y se alimentan principalmente de frutos, hojas y brotes de plantas espinosas. Si bien se sabe que desde siempre existieron estos loros en la ciudad, en 1896 empezaron a registrarse los primeros problemas con el tendido telegráfico entre Bahía Blanca y Neuquén. En ese entonces, el correo registró interferencias en sus líneas entre las 5 y las 7 de la tarde. Fue recién en ese momento que notaron la presencia de los loros barranqueros, que se posaban en los hilos hasta doblarlos. La droga no solo afecta al que consume, nos afecta a todos. Si tenés un familiar o un amigo, ayúdalo a pedir ayuda. No estás sola, hablemos. Mi recuperación la hago en voz alta para que otros chicos no mueran en silencio. Hablemos. Si sos mamá o papá y tu hija o hijo consume o sospechás que lo hace, no sientas vergüenza. Hablemos. Las adicciones son un padecimiento físico, mental y espiritual y te afectan a vos y a todos los que te rodean. Pero hay una salida. Hablemos. Si tenés problemas con los consumos, pedí ayuda. El Departamento de Salud Mental del municipio está para ayudarte. Podés llamar al 291-426-1642 o acercarte hacia la Rayán 850. No estás solo. Hablemos. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. ...15:29, seguimos hablando con el economista Gonzalo Semilla. Gonzalo, el gobierno plantea una inflación para 2025 en torno a los 18-20 puntos. Estamos acostumbrados a que los presupuestos hagan proyecciones de inflación que son, todos sabemos de antemano que son absurdas. En este caso, ¿sigue siendo absurdo o es un escenario posible? Bueno, cuando lo plantearon, creo que hará 2 meses atrás, te diría que era absurdo. No se creía porque incluso... Cuando vos estudiás y analizás los informes del Fondo Monetario, de algún banco internacional, o la CEPAL, etcétera, no pronostican esa inflación tan baja. Para tener un 18% tenemos que tener entre 1 y 1,5. Vos dirás, bueno, no estamos lejos. Mensual. Claro, mensual. Vos dirás, no estamos muy lejos porque nosotros ahora en noviembre nos dio 2,7, un pequeño rebote. El gobierno está buscando que... El gobierno buscaba que perforar el 4, lo logró, después perforar el 3, lo logró,
Y ahora se entusiasmó y quiere perforar el 2. Ahora está costando un poquito, estamos llegando a fin de año, diciembre es un mes estacional, pero está pronosticando, por lo menos el gobierno, que llegue al 1. ¿Es posible? Y no es utópico, pero quizás una inflación de un 30% sea un poco más realista, lo cual vamos a terminar, a nosotros creo que nos va a dar este año 130, 132, con el 197 que nos dio a nosotros el CREVA el año pasado, y 290 casi que venimos en abril. Realmente tener un 30% sería un privilegio. Gonzalo, leí el informe que publicaron con los números de noviembre y es posible, me llamó un punto la atención, vivienda y servicios básicos, que es el aumento de los servicios públicos, ¿no? Como el gas, la energía eléctrica y demás. No se cuenta el alquiler en eso. No. ¿Es posible con 6,7 les dio? Sí, lo más alto. Y supuestamente las tarifas, los servicios públicos todavía no están actualizados en los precios, el Estado subsidia todavía la mitad de lo que tiene del costo de la energía. ¿Es posible con ese escenario, si tenés un 6,7 en ese rubro puntual, a tener un 1% promedio? Bueno, tiene que haber deflación en otro rubro también. Sí, es clave eso. Digamos, nosotros cuando armamos el indicador, lo importante para saber interpretarlo es las categorías, que es la categoría núcleo, estacional y regulado. El estacional no se discute. Hay cuestiones estacionales que de vestimenta exterior o lo que es hotelería y frutas y verduras ocurren en función de la producción, las logísticas, temperaturas, etcétera. Pero entonces uno mira las otras dos. Regulados es lo que obviamente está reflejando, que está liderando y es lo que hace que la inflación no sea menor. Es regulado. Y esto te diría que empezó a ocurrir desde marzo de este año. Regulado es lo que regula el gobierno, servicios públicos, luz, gas, por básicamente, ejemplo, ¿no? Pero después tenés transporte, después tenés combustible, después tenés prepagas, colegios, digamos, salarios de las empleadas de amas de casa, tenés medicamentos, tenés un montón de regulados, alquileres, a pesar que la ley de alquileres no está más. Eso era un conjunto muy grande. Y eso es lo que uno observa que está ocurriendo. La núcleo, que sería todo lo demás, entre esos alimentos, es lo que viene desacelerándose. En octubre dio 2,2, ahora 2,1. Alimentos por debajo, digamos, de la núcleo. Y los dos por debajo del índice general. Entonces, capítulo de alimentos y bebida es lo que más tracciona. Transporte es lo segundo, no vivienda. Vivienda tiene su peso, pero no es tan grande como los otros dos capítulos. Con lo cual, podría darse el lujo todavía de actualizar mientras el resto se mantenga tranquilo. El tema uno siempre dice, bueno, si querés tener índice inflacionario más o menos bajo, sería buenísimo la coordinación, cosa que es bastante compleja, interna de, bueno, hoy se aumenta la carne está a la espera de pegar el aumento, y eso es digamos, una variedad muy importante en el capítulo de alimentos y bebidas. Aumenta la carne, tiene una ponderación muy fuerte, y se está empezando a ver 3-4% promedio en el mes pasado. Entonces, si eso aumenta y sigue aumentando la luz, el gas, las prepagas, las comunicaciones, el combustible, bueno, va a costar romper la barrera del 2. Expectativa del sector empresario, comercial, industrial. El CREVA hace un relevamiento que lo publica bimestralmente. ¿Cómo se fue dando ese comportamiento a lo largo del año? Mirá, ¿y cómo está hoy? Cuando uno ve el gráfico y la curva, era negativo. Digamos, es como, digamos, yo trato de llevarlos a la curva, a la evolución, a la tendencia del índice de precio. Subió fuertemente a fin de año y después se desaceleró. Es decir, la curva tiene un rendimiento hacia abajo. Bueno, las expectativas o cómo venía funcionando el sector comercial, industrial y servicios en Bahía venía de esa misma manera. Lo cual, la inflación es bueno que baje, no es bueno que las expectativas de lo que pasaba en el sector productivo local ocurra eso, sino era por una cuestión de caída en las ventas rotundamente, caída en la demanda, etcétera. No vendían, a pesar de a veces transitar días de vacaciones o días favorables para poder vender, no venía ocurriendo de esa manera. Sobre el final del año, si bien nos falta medir el último bimestre, las expectativas cambiaron y mejoraron el sector comercial, industria de servicio y sector inmobiliario. Nosotros también medimos sector inmobiliario y ahí ves alquileres y ves compraventa. Alquileres en general siempre se mantienen, las compraventas que venían por el piso y ahora empezaron a dinamizarse un poco. Tenés el blanqueo también de por medio,
Y eso motoriza los créditos, acceso al crédito, tasas un poco menores. Las tasas es verdad que bajaron mucho con respecto a fin del año pasado, principio de este año. Entonces las expectativas son mucho mejores y también le preguntamos a ellos cuáles son las expectativas respecto a la inflación para los próximos 12 meses. No significa año 2025, sino en el momento que lo hacemos, si lo hacíamos en octubre, es de octubre a octubre. Y todas desaceleraron. De empezar arriba del 100 a estar terminando en el 50, en el 40. No 2025 calendario, sino en función de cuándo lo veníamos haciendo. Y un tema más, por lo menos de mi parte, salarios. El gobierno dice que los salarios le empezaron, las jubilaciones incluso, le empezaron, Milei dijo, le empezaron a ganar la inflación. Le empezaron a ganar la inflación, ¿es así? Él lo dice cuando lo nomina en dólares. En dólares le ganan la inflación. Bueno, el dólar charlamos en el anterior segmento, el dólar no solo no subió ni se mantuvo, sino que desaceleró, con lo cual y aumentos en las jubilaciones tuviste. No es que no tuviste, lo que pasa es que el problema es cuando tuviste menos que el ritmo inflacionario. Entonces, ahí tenés el problema. Cuando lo convertís a dólares, que no está mal convertir a dólares, sí, le va ganando. Pero bueno, pero el kilo de milanesa de pollo capaz que no. No, si lo comparás, claro, porque puedes usar el dólar como referencia o... Pero cuando vos sabes, bueno, ¿cuánto aumentó el ritmo inflacionario? No sé, a nosotros nos está dando, por decir una manera, el interanual 180. ¿Y cuánto aumentó el interanual del salario en Bahía? Y estamos por debajo. El interanual bastante, 30 puntos por debajo. Ahora, cuando vos agarras el valor nominal y lo convertís en dólares, ¿cuánto era? De 1.500 en febrero y 1.000, y sí, no es muy difícil la cuenta. Pero el jubilado está con problemas. Y los salarios en Bahía, según nuestras mediciones, este año podría terminar empardado, es decir, creciendo o haciendo un recorrido similar, no perdiendo ni ganando, cero, no te sobró nada, por decirlo de una manera, pero cuando vemos el interanual, que es octubre, estamos 11% abajo, caída real. Ese salario, esa caída real es la que, si ustedes me preguntan, no se vuelve a recuperar, como no se recuperó la del 2022, como la del 18, la del 19, son salarios reales que hemos perdido. Gonzalo, muchas gracias. No, por favor. ¿Qué opinás vos? ¿La ve o no la ve Semilla? Me gusta la moderación de Semilla. Yo creo que la está viendo. ¿La ves? ¿La ves? La veo. Borrosa será algo así. Claro, pero la veo. Está bien. Borrosa. 15:37. Gonzalo Semilla, economista jefe de Credeva. Como siempre, un gusto hablar con él. Bueno, pausa. Después hablamos de deporte con Mauro Gustavo. 24 grados en Bahía.